cuando me gustaba el fútbol. Yo bajaba con Osvaldo por la Avenida América, rodando la pelota con pases largos de vereda a vereda. Cuando mi mamá salió a la ventana de la casa, me llamó a gritos. Me paré en seco mirando cómo la pelota se iba solita, sin nadie que la detuviera, que la acariciara, como yo lo hacía con mis zapatos de caucho ennegrecidos y rotos. Osvaldo, estupefacto por un momento, corrió luego tras ella y yo regresé donde mi mamá, limpiándome las manos en el pantalón. Mi vieja, enfadada y marchita, llena de grandes surcos sus mejillas, me habló de la misma manera que me hablaba todas las madres pobres. Me recriminó de mi suciedad, mi vagancia y ese juego maldito que destruiría mis zapatos y dejaba la ropa hecho cendales. Luego, llevándome al comedor, me dijo: desclava ese cuadro de la pared y límpialo, porque debes ir a empeñarlos. Me dediqué por entero a este labor y Osvaldo me ayudaba, tratando de sacarle el mejor brillo con el trapo que utilizaba mi mamá para limpiar los cubiertos, que casi siempre estaban limpios. Era un cuadro plateado de la Divina Cena tallado a mano. Despreciaba ese cuadro. Siempre lo había mirado desde mi silla, con esa muerta benevolencia que no servía para nada, con el tipo de barbas largas sentado en la mitad de una mesa enorme y 12 más mirando nuestro almuerzo, de caras macilentas y sopa de fideos. Osvaldo me dijo: hay que jalarle las barbas a este, y yo me reí buscando en su actitud esa sombra protectora de la amistad. Pero luego me puse triste y con ganas de decir puta madre, porque me daba pena ver cómo poco a poco nos íbamos quedando sin nada. Primero el radio, luego la vajilla que le regalaron a Micaela cuando se casó, el despertador de Julia, el abrigo de Manolo heredado de papá, el prendedor que regaló el tío Alfonso a mamá cuando regresó de España, los libros de medicina de cuando el ñaño estudiaba y así todo. Y también estaba eso de que podía verme Gabriela en el momento de entrar a la casa de empeño de don Carlos, como ya me había visto otras veces. Por eso y por mucho más estaba triste. Pero Osvaldo me dijo que me acompañaría, y además recordé que el cuadro no me gustaba y que ahora podría comer en paz, mirando las paredes vacías y las telas de araña que siempre me produjeron una extraña fascinación. Guardamos la pelota en la red que Micaela tejió cuando estaba encinta y bajamos a lo de don Carlos. Quedaba en el primer piso de la casa de Gabriela. Había que atravesar un zaguán largo y embaldosado. Yo procuraba no topar las baldosas negras y caminar en puntillas. Siempre que no tocaba las baldosas negras, don Carlos me recibía afectuosamente y decía: veamos, ¿qué me traes ahora, condenado? Al final, habían 2 puertas cerradas y despintadas, con mucha mugre y manoseo. Con el timbre a un lado, todas las veces que tocaba ese timbre me daban ganas de orinar. Se abría sigilosamente una puerta corrediza y unos ojos chiquitos sin luz escudriñaban a los lados de mi rostro, sin fijarse en mí, hasta que finalmente me miraba y decía con voz gangosa: veamos, ¿qué me traes ahora, condenado? Estiré el paquete y don Carlos preguntó: ¿qué es esto? A la vez que abría el envoltorio con sus manos amarillas y temblorosas, me desentendí del asunto y me puse a mirar tras suyo todo lo que mis ojos podían ver: medallones empolvados, chalinas de diferentes colores, relojes, radios, libros, máquinas de coser y de escribir, 2 o 3 Biblias de enorme tamaño, un cofre de hueso, cobijas, un estuche de cuero, una espada, un título de abogado con marco tallado de madera, ternos de hombres, abrigos, todo ordenado y pegado con un papelito blanco. Pero el cuarto, lleno de humo, no me dejaba ver más allá, donde una bruma espesa se extendía como borrándolo. Debe ser la entrada al infierno, hasta que su voz ronca sonó en mi oído como un cuerno y dijo: esto no sirve, es pura lata. Volví mi cabeza desamparada hacia Osvaldo, que estaba escondido inclinado tras la puerta, y él me hizo una seña impactante, frunciendo las cejas y agitando las manos, indicándome que insista. Entonces, yo mientras bailoteaba desesperadamente en mi puesto, frotándome las piernas, y dije: es nuevo, el tío nos trajo de Roma. Don Carlos pasaba el dedo por los apóstoles y muscullaba
algo entre dientes. Luego prendió un foco y se iluminó el cuarto con miles de reflejos dorados, que por simple coincidencia venían a estrellarse contra mis ojos. Al rato dijo, ¿cuánto? Yo respondí, 100, mamá lo sacará a fin de mes. Don Carlos lanzó una risota y gritó, ni comprado, ni que estuvieran vivos. Tragué saliva y respondí, ¿cuánto ofrece? Y me sentí como esas mujeres que vendían verduras en el mercado del barrio. Don Carlos fue a su escritorio y sacó 2 billetes de a 20, diciéndome, toma esto, condenado, para que no te vayas con las manos vacías. Firma aquí. Y me señaló el libro azul, con pasta rota. Firmé y recogí los 2 papeles, y sentí un profundo resentimiento con mamá, con Osvaldo, con Don Carlos y con esos viejos plateados de la Divina Cena. Cuando me retiraba, Don Carlos me gritó, ¡espera, la contraseña! Y me lanzó un recibo que le doblé y le guardé en el bolsillo de la camisa junto con los billetes, pensando en que ya teníamos para otro día de comida. Antes de salir, pedí a Osvaldo que saliera primero y me avisara si Gabriela estaba en la ventana. Osvaldo salió alegre pateando la pelota y luego me hizo unas señas que yo no entendí bien. Cuando salí, la voz inconfundible de Gabriela me gritó, ¡Chino! Pero yo, acalambrado hasta los talones, me lancé contra Osvaldo y le quité la pelota. Corrí con todas mis fuerzas. En la esquina de la Panamá cambié el billete y compré un helado y 2 delicados. Allí le esperé a Osvaldo, pero no apareció. Entonces empecé a subir a la casa pateando las piedras y aplastando las pepitas de capulí que encontraba en la calle. Ese sonido me producía una dulce satisfacción en la planta de los pies y en el oído. Cerca de la casa me encontré con la jorga de Flaco Darío. Todos estaban en rueda, tecniqueando con una máscara de naranja. Me quedé viéndoles hasta que se acercó el chibolo Sáenz y me dijo, Chino, juguemos un partidito. Yo me iba a negar, pensando en que mi mamá me estaría esperando para tomar café y comprar la leche de la mamadera del hijo de Micaela. Pero el flaco vino por atrás y me hizo soltar la pelota, así que decidí irme con ellos, diciéndole, ¿qué carajo? Que esperen. Había una canchita frente a la escuela Espejo. Allí jugaba yo siempre al salir de la escuela, en el tiempo en que asistía. Pero desde que murió papá, ya no volví, porque mi mamá me dijo que era preciso que la acompañara, que se sentía muy sola y triste, y que yo era su único halago. Pero ahora sé que no fue por eso, sino que necesitaba a alguien a quien insultar, a quien mandar a los empeños, a quien enviar a la tienda a fiar el pan de la tarde. Pero en la cancha me olvidaba de todo y le daba a la pelota más que a ninguno. Tal vez solo por eso gozaba de un pequeñísimo respeto, como ahora en el que el flaco me decía, Chino, haz vos el partido. Y yo meditaba, me daba aires mirando a todos, uno por uno, y decía serio, vos chibolo acá, y vos patitas allá. Ellos metieron el primer gol, nos sacamos las camisetas, y entonces sí se distinguía más. Yo me entendía bien con Perico, pero más con Osvaldo. Lástima que Osvaldo no haya estado, porque si no, era goleada. De todas maneras ganamos un partido y suspendimos el otro porque casi ya no se veía y decidimos pararlo para continuar al otro día. Cuando fui a ponerme la camisa, esta había desaparecido. Comencé a buscarla primero con una risa nerviosa, luego angustiado y luego con lágrimas en los ojos. Pero la camisa, nada. Todos empezaron a abandonarme. Se me abrió un abismo oscuro, largo, de donde salía mi mamá, Micaela, su hijo, Osvaldo, el profesor, los zapatos de caucho, Don Carlos, Gabriela y los apóstoles. Seguí buscando por horas, debajo de las piedras con las que señalábamos el gol, tras de los árboles, debajo de las hierbas. Fui a la tienda, rogué que me prestaran una esperma y seguí buscando. Con el dorso desnudo, empapado en lágrimas, tras las matas de chilca, en el tipial, al otro lado de la cancha, ya muy entrada la noche, desolado y vencido, lleno de frío, me dije, bueno, Chino, qué mierda. Y me llené de tristeza, de la misma tristeza que tenía mi mamá cuando perdió a papá. Ahora estoy en la estación, esperando que pase Osvaldo y el negro Bejarano, a ver si nos vamos a Guayaquil para embarcarnos.